Bueno, pues muy bien, la verdad que la línea de trabajo sigue siendo muy positiva. Por suerte estamos recuperando a la gente que podíamos tener un poco entre algodones y bueno, pues la dinámica del día a día es muy buena porque la gente está concienciada de lo que nos estamos jugando y de la importancia que tiene ya no solo cada partido sino cada entrenamiento. Entonces, bueno, la línea es muy positiva. Bueno, pues lógicamente con el paso de la semana, pues bueno, te vas dejando un poco las sensaciones del domingo, que sí que el lunes y el miércoles, pues principalmente estábamos dolidos de no haber conseguido la victoria porque la tuvimos muy cerca. Entonces, bueno, cuando quedan los partidos que quedan, la puntuación en la que estamos, pues le das mucho valor a aquello que has logrado hacer en el juego, pero que no has conseguido con los goles, ¿no? Entonces, bueno, creo que el grupo es consciente de esos pequeños matices que no nos hicieron ganar y que, bueno, le estamos intentando dar caña en el día a día para poder revertir esa situación. Bueno, hombre, han pasado 2 semanas y sabíamos que ya cuando llegamos la primera semana también esa era la sensación, y cuanto más vayan pasando menos jornadas, todavía va a ser más preocupante, ¿no? Por así decir. Pero bueno, con tranquilidad. Creo que el momento que tenemos que afrontar es con ilusión, con ganas, que es una prueba a nivel deportivo y profesional para nosotros y que tenemos que pelear por seguir dando la talla como la estamos dando. A día de hoy están todos disponibles y esperamos que sea así hasta el final de temporada, porque eso sería una muy buena noticia. Y bueno, el grupo a nivel físico está bien y a nivel mental está muy reforzado sobre lo que se está haciendo durante estas 2 semanas y se quiere seguir dando continuidad, o sea que veo a todos en plenas condiciones. Hombre, pues bueno, estamos hablando del segundo clasificado, muy cerca del primero, han estado ahí durante todo el año compitiendo a nivel clasificatorio en esa situación. Hablamos de una plantilla, pues bueno, muy acorde a pelear por subir de categoría, pero bueno, nosotros nuestra idea es ir a Pasarón con nuestras cartas, intentar contrarrestar en aquello que ellos son buenos y intentar dar continuidad a las fortalezas que hemos ido presentando en las 2 semanas pasadas, con ganas de que llegue el partido para poder competirlo. Bueno, pues el planteamiento del partido y la visualización que tenemos a nivel de cuerpo técnico es que va a ser un partido de muchas fases distintas de juego, donde ellos intentarán llevar el peso del partido, volcarse en campo rival, porque habitualmente es lo que suelen hacer. Habrá fases del partido en el que nosotros yo creo que vamos a poder ser capaces de tener el balón y hacerles daño con ciertas posesiones. Creo que también va a haber momentos del partido en el que se pueda romper un poco y haya más ida y vuelta. Creo que va a haber muchas situaciones de formas diferentes de jugar el partido y de momentos distintos. Aquel equipo que esté más certero y tenga capacidad para ir superando las situaciones que se vayan enfrentando a nivel mental y de juego, pues podrá hacerse dueño de los 3 puntos.